¿Alguna vez has sentido que el mundo se ha olvidado de ti? ¿Que caminas por un desierto donde el sol de los problemas parece agotar hasta tu última gota de fe? A veces, la vida nos empuja a lugares donde no queríamos estar. Lugares de soledad, de rechazo, donde miramos nuestro odre de agua y nos damos cuenta de que se ha quedado vacío. En ese momento, el miedo nos susurra que este es el final del camino. Hoy quiero contarte la historia de alguien que lo perdió todo y fue enviada al olvido de las arenas. Una mujer que, en su punto más oscuro, descubrió que incluso en el desierto más profundo, hay una voz que sana y unos ojos que nunca dejan de mirarnos con amor. Si hoy sientes que tus fuerzas se agotan, quédate conmigo. Vamos a descubrir juntos por qué tu desierto no es tu tumba, sino el escenario de tu milagro más grande. Capítulo 1. Hay historias que no comienzan con grandes acontecimientos, sino con decisiones pequeñas que, con el tiempo, terminan cambiando destinos completos. La historia de Agar es una de ellas. No empezó en el desierto, ni en el dolor, ni en el abandono. Comenzó en un lugar aparentemente normal, dentro de una casa donde se tomaban decisiones que marcarían la vida de todos los que habitaban ahí. Agar no era una mujer libre. Era una sierva, una extranjera, alguien que vivía bajo la autoridad de otros, cumpliendo un rol que no eligió. Su vida no giraba en torno a sus propios sueños, sino a las necesidades de quienes tenían poder sobre ella. Y aunque su nombre aparece en una de las historias más conocidas, su voz no era la que dirigía el rumbo de su vida. En aquel tiempo, Sara, la esposa de Abraham, llevaba años esperando una promesa que parecía no cumplirse. El deseo de tener un hijo se había convertido en una carga silenciosa, en una herida que el tiempo no lograba cerrar. Y cuando la espera se vuelve larga, el corazón humano comienza a buscar soluciones por su cuenta, intentando adelantar lo que solo el tiempo y la fe pueden sostener. Fue entonces cuando Sara tomó una decisión que cambiaría todo. Miró a Agar, no como persona, sino como respuesta. No como alguien con historia, sino como un medio para alcanzar un resultado. Y sin preguntarle qué sentía, sin considerar lo que implicaría para su vida, la entregó para cumplir un propósito que no le pertenecía. A veces, la vida nos coloca en situaciones similares. Momentos en los que nos convertimos en parte de decisiones ajenas, cargando consecuencias que no elegimos, caminando senderos que alguien más trazó sin preguntarnos si queríamos recorrerlos. Y aunque desde afuera todo parece justificarse, por dentro comienza a gestarse algo que no siempre sabemos cómo nombrar. Con el paso del tiempo, Agar quedó embarazada. Lo que parecía una solución empezó a revelar tensiones ocultas. Porque cuando una decisión nace desde la presión y no desde la paz, tarde o temprano muestra su verdadero peso. Las miradas cambiaron, el ambiente se volvió distinto, y lo que antes era silencio empezó a llenarse de incomodidad. Sara, que había tomado la iniciativa, ahora enfrentaba las emociones que no esperaba sentir. Y Agar, que no había elegido ese camino, comenzó a experimentar las consecuencias de una historia que no había escrito. Entre ellas se levantó una distancia invisible, una tensión que crecía sin necesidad de palabras. Porque no es lo mismo atravesar una situación complicada, que sentirte desplazado dentro de ella. No es lo mismo cumplir un rol, que darte cuenta de que ese rol te ha puesto en un lugar donde ya no eres visto de la misma manera. Y cuando eso ocurre, algo dentro de nosotros empieza a romperse lentamente. El trato hacia ella cambió. Lo que antes era rutina se volvió carga. Lo que antes era presencia se transformó en presión. Y poco a poco, Agar comenzó a sentir lo que muchas personas sienten en silencio, que ya no había un lugar para ella donde estaba. Agar no tomó una decisión impulsiva. No salió corriendo sin pensar. Lo que ocurrió dentro de ella fue un proceso silencioso, una acumulación de emociones que, con el tiempo, se volvieron imposibles de ignorar. Hasta que llegó el punto en el que quedarse dolía más que irse. Y así, sin un plan claro, sin garantías, sin saber qué encontraría más adelante, decidió marcharse. No porque fuera fuerte, sino porque ya no podía permanecer en el mismo lugar. Y sin saberlo, ese paso que parecía una huida, era en realidad el inicio de algo que transformaría su vida para siempre. Porque hay decisiones que nacen desde el dolor,
pero terminan llevándonos hacia un encuentro que nunca hubiéramos buscado por voluntad propia. Y a veces, lo que creemos que es el final de nuestra estabilidad, es solo el comienzo de nuestra verdadera historia. Capítulo 2. Agar no salió con un destino claro, no tenía un mapa ni una promesa visible que la guiara, simplemente caminó. Cada paso la alejaba de lo conocido y la acercaba a un lugar incierto, un terreno donde el silencio se vuelve más fuerte y donde el sol no solo cae sobre la piel, sino también sobre el ánimo. El desierto no era únicamente un espacio físico, era el reflejo exacto de lo que llevaba dentro: confusión, cansancio y una sensación profunda de no tener a dónde volver. En ese recorrido llevaba algo en sus manos, un odre con agua, lo único que podía sostener su camino por un tiempo. Imagina por un momento lo que significa depender de algo que sabes que se está agotando, mirar ese recipiente y ser consciente de que cada paso te acerca no solo a un destino desconocido, sino también al momento en que ya no quedará nada más. Esa escena no está tan lejos de nuestra propia vida. Todos hemos tenido un odre al que nos aferramos, algo que nos da seguridad mientras todo parece estable. Puede ser un ingreso que disminuye, una salud que comienza a debilitarse o una relación que deja de sostenernos como antes. Y aunque intentamos ignorarlo, hay un instante en el que nos damos cuenta de que eso que creíamos suficiente empieza a desaparecer, y con ello aparece una pregunta que pesa más que cualquier otra: ¿qué voy a hacer cuando esto se termine? El problema no es solo la pérdida en sí, sino lo que provoca dentro de nosotros. Cuando lo que nos sostenía comienza a irse, también se tambalea la tranquilidad, la confianza y la sensación de control. Es ahí donde el miedo encuentra espacio, no como un evento repentino, sino como una presencia constante que acompaña cada pensamiento. Agar siguió avanzando hasta que llegó el momento inevitable. El odre se vació. Ya no había más reservas, no había un plan alternativo ni una solución inmediata. Lo que quedaba frente a ella era la realidad sin filtros, ese punto donde todo lo humano alcanza su límite y no queda nada a lo cual aferrarse. Y aunque ese instante puede parecer el más duro, también encierra una verdad que pocas veces entendemos mientras lo estamos viviendo. Porque cuando nuestros recursos se terminan, cuando lo que creíamos suficiente ya no alcanza, algo comienza a abrirse dentro de nosotros, un espacio que antes estaba ocupado por la dependencia de lo visible. A veces interpretamos ese vacío como abandono, como si todo se hubiera perdido sin sentido, pero hay otra forma de verlo. Hay momentos en los que la vida permite que aquello en lo que confiábamos se agote, no para destruirnos, sino para mostrarnos que nuestra seguridad no estaba en el lugar correcto. No se trata de quitar, sino de redirigir. Cuando lo externo deja de sostenerte, aparece la oportunidad de descubrir una fuente distinta, una que no depende de circunstancias, números o personas. Ese momento en el que ya no puedes hacer más por tus propias fuerzas no marca el final, marca el inicio de algo que no se construye desde la capacidad humana, sino desde una intervención que supera lo que puedes controlar. Agar no lo sabía en ese instante, pero el lugar donde todo parecía terminar estaba preparando el escenario para un encuentro que cambiaría su forma de ver la vida. El desierto no era un error en su historia, era el punto exacto donde iba a descubrir que no estaba sola, aunque todo a su alrededor indicara lo contrario. Porque hay espacios que parecen vacíos, pero en realidad están siendo preparados. Lugares donde lo que se acaba no es lo esencial, sino lo que te impedía ver lo que realmente podía sostenerte. Y aunque el proceso no es fácil, es precisamente ahí donde comienza a formarse algo más profundo, algo que no se agota como el agua, sino que permanece incluso cuando todo lo demás desaparece. Capítulo 3. Hay un punto en el camino donde ya no se trata de seguir avanzando, sino de reconocer que no hay fuerzas para dar un paso más. Agar llegó a ese lugar sin darse cuenta de cuándo ocurrió exactamente. No fue de un momento a otro, fue el resultado de todo lo que había venido cargando, hasta que finalmente el peso se volvió imposible de sostener. La historia nos muestra una escena profundamente humana. Agar toma a su hijo, lo deja bajo la sombra de un arbusto y se aleja unos pasos. No porque no lo ame, sino porque el dolor de verlo sufrir se vuelve demasiado grande. Hay situaciones en la vida que nos rompen de tal manera que lo único que queremos es no mirar, no enfrentarlas, no sentir lo que está ocurriendo frente a nosotros. Ese instante no habla de debilidad,
habla de límite. Es el momento en el que el corazón ya no puede sostener más tensión, cuando la mente deja de buscar soluciones y simplemente se rinde ante la realidad. No hay estrategias, no hay palabras bien formadas, no hay una oración estructurada. Solo queda el llanto. Y ese llanto tiene un lenguaje que no necesita explicación. No intenta convencer, no busca impresionar, no se esfuerza por ser correcto. Es una expresión pura de lo que hay dentro, una descarga de todo lo que se ha guardado por tanto tiempo. Es el punto donde dejamos de aparentar fortaleza y aceptamos que no podemos más. Tal vez has estado ahí. Tal vez conoces ese momento en el que el silencio pesa más que cualquier ruido, en el que las palabras se quedan atrapadas porque no sabes cómo decir lo que sientes. Ese lugar donde te apartas, donde desconectas de todo, donde incluso intentar orar parece demasiado. Pero hay algo que muchas veces pasamos por alto. En medio de ese estado, donde parece que ya no hay conexión con nada, sucede algo que no depende de nuestra capacidad. La historia nos revela que Dios escuchó, no una oración elaborada, no un discurso lleno de fe, sino la necesidad expresada desde lo más profundo. No respondió a un plan, no intervino porque alguien tuviera todo bajo control, sino porque vio el punto exacto donde el dolor había alcanzado su límite. Y eso cambia completamente la forma en la que entendemos la rendición. Porque rendirse no siempre significa perder. A veces significa soltar lo que ya no puedes sostener, dejar de luchar con tus propias fuerzas y permitir que algo más grande tome lugar donde tú ya no puedes actuar. No es el final de la historia, es el momento en el que se abre un espacio diferente. Agar pensó que todo había terminado, que ese lugar marcaba el cierre de su camino. Sin embargo, lo que no podía ver en ese instante era que su llanto no caía en el vacío. Había una respuesta formándose, una intervención que no dependía de lo que ella hiciera, sino de lo que estaba por revelarse. Y aquí hay una verdad que puede cambiar tu perspectiva. No necesitas tener las palabras correctas para ser escuchado, no necesitas aparentar fortaleza para recibir ayuda, no necesitas tener todo resuelto para que algo cambie. Hay una respuesta que alcanza incluso los momentos en los que tú ya no puedes más. Así que si hoy sientes que has llegado a ese punto donde todo te supera, donde lo único que queda es el cansancio y el silencio, recuerda esto, ese lugar no te desconecta, no te deja fuera, no te aleja de una solución. Es el punto donde tus fuerzas terminan, pero no donde termina la posibilidad de que algo nuevo comience. Capítulo 4. En medio de la inmensidad del desierto, donde todo parece extenderse sin límite y el silencio se vuelve abrumador, sucede algo que no depende de las circunstancias ni de la fuerza de quien está atravesando ese momento. No llega como un ruido fuerte ni como un evento que interrumpe bruscamente la escena, sino como una presencia que aparece justo cuando todo parecía haberse detenido. Agar estaba ahí, con el corazón agotado, con la mente sin respuestas y con la sensación de haberse convertido en alguien que ya no era visto por nadie. Y es precisamente en ese punto donde el cielo rompe el silencio. No lo hace para señalar errores ni para juzgar lo que ocurrió antes, sino para traer claridad en medio de la confusión. Porque cuando todo alrededor se vuelve incierto, lo que más necesita el corazón no es una explicación complicada, sino una verdad que lo sostenga. Y en ese encuentro, Agar descubre algo que nunca había comprendido de esa manera. Descubre que no ha estado sola. En ese lugar donde se sentía perdida, donde pensaba que su historia había sido ignorada, surge una revelación que transforma su manera de verse a sí misma y de entender lo que está viviendo. Es ahí donde nace uno de los nombres más profundos de lo divino, un nombre que no surge desde la teoría, sino desde la experiencia directa, el Roy, el Dios que me ve. Esa comprensión no fue una idea, fue un impacto. Fue darse cuenta de que, mientras caminaba sin rumbo, mientras cargaba su dolor en silencio, mientras pensaba que nadie notaba su presencia, había una mirada constante que no se apartó en ningún momento. No era una observación distante, era una atención llena de intención, una presencia que conocía cada paso, cada pensamiento y cada emoción que pasaba por su interior. Para alguien que se había sentido desplazada, ignorada y sin valor dentro de su entorno, descubrir que no era invisible cambia todo. Porque una cosa es atravesar el dolor, y otra muy distinta es hacerlo creyendo que nadie lo ve. En ese instante,
Agar entiende que su historia no había sido olvidada, que su proceso no estaba fuera de propósito y que su vida tenía un valor que no dependía de cómo otros la habían tratado. Y ese mismo mensaje se extiende hoy hacia ti. Tal vez en algún momento has sentido que puede ser reemplazado, que lo que haces no deja huella o que lo que estás viviendo no tiene importancia para nadie más. Tal vez has pensado que tus esfuerzos pasan desapercibidos o que tus pensamientos se quedan sin respuesta. Pero hay una verdad que no cambia aunque las circunstancias intenten decir lo contrario. No eres invisible. La misma mirada que encontró a Agar en medio del desierto es la que permanece presente en cada momento de tu vida. No está limitada por un lugar ni por una situación específica. Está contigo en lo cotidiano, en lo que otros no ven, en lo que no se dice en voz alta, en esas luchas internas que no siempre logras explicar. Esa mirada reconoce lo que has atravesado, entiende lo que has callado y también ve lo que aún no has podido descubrir en ti. No se enfoca en lo que parece perdido, sino en lo que todavía puede florecer incluso después de los momentos más difíciles. Porque hay algo que el desierto no puede quitar, y es el valor que existe en tu vida más allá de lo que estás enfrentando. Y cuando comprendes que hay una presencia que no se aparta, que no ignora y que no pierde de vista tu proceso, entonces el lugar donde estás deja de ser solo un espacio de pérdida y comienza a convertirse en un punto de transformación. Agar no salió del desierto siendo la misma persona que entró. No porque las circunstancias desaparecieron de inmediato, sino porque su forma de ver la realidad cambió desde dentro. Y cuando eso ocurre, todo empieza a tomar un sentido distinto. Capítulo 5. Después del momento de rendición y del encuentro que cambió su manera de verse a sí misma, ocurre algo que a primera vista parece sencillo, pero que encierra una de las enseñanzas más profundas de toda la historia. La Escritura dice que Dios abrió los ojos de Agar, y en ese instante ella pudo ver un pozo de agua. No se describe un milagro ruidoso ni una intervención espectacular desde el cielo, lo que sucede es más sutil, y al mismo tiempo, más poderoso. Su visión cambia. Ese detalle transforma completamente la escena, porque el pozo no apareció en ese momento, no fue creado de la nada como respuesta inmediata a su necesidad. El pozo ya estaba ahí. Había estado presente todo el tiempo, mientras ella caminaba, mientras se desgastaba, mientras pensaba que no había salida. La diferencia no estaba en el entorno, estaba en lo que ella podía percibir. El dolor, el miedo y el cansancio habían nublado su mirada de tal manera que solo podía ver un final inevitable. Cuando la angustia se apodera de nosotros, nuestra perspectiva se reduce, dejamos de notar lo que está disponible y comenzamos a interpretar la realidad desde lo que sentimos, no desde lo que realmente existe. Es como si una capa invisible se colocara frente a nuestros ojos, limitando todo a lo que parece negativo o imposible. Agar no estaba lejos de la solución, estaba junto a ella sin poder reconocerla. Y esa imagen tiene una fuerza enorme cuando la llevamos a nuestra propia vida. Muchas veces atravesamos situaciones donde creemos que todo está perdido, donde pensamos que no hay alternativas, donde sentimos que lo único que queda es resistir hasta donde se pueda. Sin embargo, en más de una ocasión, la respuesta ya está presente, pero no la vemos porque estamos mirando desde el agotamiento. El problema no siempre es la falta de recursos, sino la manera en que interpretamos lo que tenemos frente a nosotros. El dolor puede hacernos ignorar oportunidades, la preocupación puede cerrarnos a nuevas posibilidades y la decepción puede impedirnos reconocer lo que todavía sigue disponible. No es que no exista una salida, es que no siempre logramos verla en medio de lo que sentimos. Por eso, lo que ocurre en ese instante con Agar no es solo una provisión externa, es una restauración interna. Es el momento en el que su percepción se alinea con la realidad y puede reconocer que no estaba desamparada como pensaba. El entorno no cambió, pero su capacidad de verlo sí. Y esto abre una reflexión muy importante. Tal vez la respuesta que estás esperando no está tan lejos como crees. Tal vez no se trata de que todo aparezca de forma repentina, sino de poder reconocer lo que ya ha sido colocado en tu camino. Puede ser una oportunidad que no habías considerado, una ayuda que no habías aceptado, una capacidad que habías dejado de lado o incluso una paz que sigue ahí, aunque el entorno no sea perfecto. A veces esperamos que todo cambie afuera para sentirnos mejor,
cuando en realidad el primer cambio ocurre dentro. No se trata de negar la dificultad, se trata de permitir que la mirada no quede atrapada en ella. Cuando eso sucede, lo que antes parecía vacío comienza a mostrar algo distinto. La fuente no estaba lejos. Nunca lo estuvo. Solo hacía falta verla. Y en ese momento, la historia deja de ser un relato de pérdida y se convierte en una evidencia de que incluso en medio de la escasez aparente, puede existir una provisión que no habíamos considerado. No porque aparezca de repente, sino porque finalmente somos capaces de reconocerla. Capítulo 6. Después de todo lo que Agar vivió, el desierto dejó de ser solo un lugar de pérdida y se convirtió en el escenario donde algo nuevo comenzó a tomar forma. No porque el camino se volviera fácil de inmediato, ni porque todas las respuestas aparecieran de un momento a otro, sino porque dentro de ella ya no había la misma oscuridad. Había descubierto que no estaba sola, que su historia no había sido ignorada y que su vida seguía teniendo un propósito más allá de lo que había perdido. A veces pensamos que el milagro consiste en salir rápidamente de la dificultad, pero en muchas ocasiones el verdadero cambio ocurre cuando entendemos lo que ese proceso vino a mostrarnos. El desierto no fue el final de su historia, fue el lugar donde aprendió a ver de una manera diferente, donde dejó de depender únicamente de lo que podía sostener con sus propias fuerzas y comenzó a reconocer que había una presencia acompañándola en cada paso. Y eso mismo puede estar ocurriendo contigo ahora. Tal vez lo único que ves es incertidumbre, cansancio o una sensación de vacío que no sabes cómo llenar. Tal vez has llegado a un punto donde parece que ya no hay más recursos, más respuestas o más energía para seguir. Pero incluso en ese lugar, hay algo que no ha cambiado, algo que permanece aunque todo lo demás se mueva. No estás solo. La misma mirada que encontró a Agar en medio del desierto sigue presente hoy. No depende de las circunstancias, no se limita por lo que estás viviendo ni se aleja cuando el camino se vuelve difícil. Está ahí, reconociendo tu proceso, entendiendo tu cansancio y sosteniéndote incluso cuando tú sientes que ya no puedes hacerlo. Si en este momento sientes que tus fuerzas se han agotado y que el desierto es lo único que puedes ver, te invito a hacer una pausa, a respirar con calma y a permitirte soltar por un instante todo lo que estás intentando controlar. No necesitas tener todas las respuestas ahora, no necesitas resolverlo todo en este momento. Solo necesitas recordar que hay una presencia que no te ha dejado de ver. Y si lo sientes en tu corazón, puedes acompañarme en esta oración. Amado Padre, hoy me acerco a ti reconociendo que hay partes de mi vida donde me siento cansado, donde la incertidumbre ha nublado mi mirada y donde, por momentos, he pensado que no hay salida. Gracias porque en medio de todo eso, tu mirada no se ha apartado de mí. Gracias porque no me exiges perfección para acercarme, sino que recibes incluso mi silencio y mis lágrimas. Hoy te pido que me ayudes a ver más allá de lo que estoy sintiendo, que puedas traer claridad donde hay confusión y paz donde hay inquietud. Fortalece mi interior, sana lo que duele y ayúdame a confiar en que este proceso no define el final de mi historia. Permíteme reconocer la provisión que ya está presente y caminar con la seguridad de que no estoy solo. Amén. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, puedes escribir Dios me ve en los comentarios. Al hacerlo, no solo expresas lo que sientes, también afirmas una verdad que permanece incluso cuando las circunstancias cambian. Y recuerda esto, tu historia no termina en el desierto, continúa en aquello que comienza a formarse después de él. Que la paz acompañe tu camino y que lo que hoy parece incierto se transforme en una experiencia que fortalezca tu vida desde lo más profundo. Nos vemos en nuestro próximo encuentro para sanar el alma. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que formes parte de esta comunidad que busca sanar, crecer y encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. Puedes apoyar este contenido dejando tu me gusta y suscribiéndote, porque cada pequeño gesto permite que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan esperanza. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Tal vez sin saberlo puede ser el puente que le recuerde que no está solo. Y si deseas continuar este camino de reflexión, te invito a ver el siguiente video que aparece en pantalla, donde seguimos descubriendo juntos cómo sanar el alma. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.